de la exposición, traigo cuenta que en la primera clase expusimos que el estudio del derecho civil sustantivo en la facultad está dispuesto en 4 cursos, los cuales a su vez tienen por base, tiene por sustrato el decreto ley 106, que es el Código Civil de la República de Guatemala. Ya sabemos que el mismo está conformado por 5 libros. El primero trata de personas y familia, el segundo de derechos reales, el tercero de la sucesión hereditaria, el cuarto del registro de la propiedad y el quinto es comprensivo de 2 secciones. La general trata de las obligaciones y la especial trata de los contratos. Nosotros vamos a estudiar el curso de Derecho Civil 2, que versa, como ya lo expusimos, sobre los derechos reales, sobre las sucesiones. En la primera ocasión en la que nos reunimos, al margen de hacer algunas consideraciones sobre el horario, sobre el contenido de esa materia y recomendar la bibliografía de rigor, hicimos una exposición sobre el primer tópico, que es esencial e importante, y que se centra en la diferencia entre cosas y bienes. Dijimos en términos de mucha generalidad que las cosas son todos los entes que se sitúan alrededor de la humanidad, alrededor del hombre y de la mujer. Verbigracia, el teléfono celular, nuestro lapicero, nuestro código, los escritorios, el pizarrón, etc. Esas son las cosas. Pero en un momento dado, es viable que las cosas presenten 2 características muy importantes, que son la utilidad y la apropiabilidad. Cuando las cosas presentan esas características, ya se llaman de otra manera, se llaman bienes o cosas jurídicas. De tal cuenta que la definición que expusimos es muy sencilla y se refiere a que los bienes o cosas jurídicas son cosas que por útiles y apropiables posibilitan que sobre ellas se constituya una relación jurídica. Allí justamente nos quedamos en esa distinción que es básica y que de seguro va a constituir una interrogante del examen. Luego se abordó la temática de la clasificación de los bienes. Y esta exposición le correspondió al licenciado Eduardo Santiago. Y yo la voy a proseguir ahora. Esta es la temática, ya la tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Ya, sí, licenciado. Muy bien. Es la clasificación de los bienes. El licenciado Santiago abordó hasta el criterio número 6, pero yo voy a hacer una evocación celérica y contraída de los mismos puntos para situarnos dentro del contexto de la exposición. Pues en principio esto de seguro se los expuso él, pero se los repito yo. Esta es una clasificación formulada por un profesor muy distinguido, por un hombre muy ilustre, el profesor español José Castantoveñas. Castantoveñas formuló esta importante clasificación el siglo anterior, en la primera mitad del siglo anterior, por ahí, por los finales de los años 30, ¿verdad? Y parte de los 40, de tal cuenta que nuestro Código Civil actual, del vigente, el decreto ley 106, incorporó esta clasificación, tal vez no en el orden en que fue expuesta por el profesor Castantoveñas, pero sí sitúa dentro de su contexto la mayor parte de estos criterios. Fíjense que esta clasificación, que como repito, fue formulada por un ilustre profesor,
ya ha sido objeto de señalamientos, puesto que algunas personas dicen que la misma pues, ya perdió actualidad y está desajustada con los avances tecnológicos y científicos de nuestros días. Y eso es veraz, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? El derecho escrito presenta esa circunstancia como característica, ¿verdad? Es lógico que se emite en una época y los procesos de cambio en la sociedad son muy intensos y celéricos, ¿verdad? Hace algún tiempo se decía que los procesos derivados del conocimiento, la tecnología, variaba cada 10 años, pero ahora eso no es cierto, pues cada 24 horas, cada semana se producen cambios significados, de tal cuenta que es cierto lo que dicen, que esta clasificación tiene algunos desajustes. Entonces, si ha perdido actualidad, cabe preguntarnos por qué la estamos estudiando. Por una razón muy sencilla, nuestro código la incorpora, y en tanto que nosotros debemos estudiar nuestra legislación, pues es menester que la conozcamos y que la relacionemos con nuestro código. De todas cuentas, a manera conclusiva señalo que el desfase con la realidad no es intenso, ¿verdad? Tal vez por omisión no incluyen algunos aspectos que en la época en que la postuló don José Castán pues, no se conocían, ¿verdad? Como los celulares, por ejemplo. Pero en la actualidad es indispensable conocerla por la razón que yo le señalé, que está incorporada en nuestro código. Bueno, hagamos una reminiscencia. El licenciado Santiago se quedó hasta el punto número 6 y yo repito, una reminiscencia de su exposición. Él les dijo, yo repito ahora, que por su naturaleza los bienes pueden ser corporales e incorporales. Son corporales los que tienen cuerpo, ¿verdad? Los que tienen materia, los que tienen tangibilidad, los que vemos, sentimos, tactamos. Repito, como nuestro celular, nuestro vehículo, nuestra ropa, nuestro lapicero, nuestro código, nuestro escritorio, la pizarra. Esos son bienes corporales. Pero hay bienes incorporales, que son los que no tienen materia, ¿verdad? No los vemos, pero existen porque producen efectos jurídicos. Cabe señalar, a guisa de ejemplo, de los bienes incorporales, la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Por ejemplo, las fórmulas de los medicamentos, pues no las vemos, solo nos indican que se apliquen tantas cucharadas del producto A, del B o tantas gotas, etcétera. Pero la fórmula en sí no es algo que podamos trasladar en la bolsa, ¿verdad? Sí, la podemos anotar en un papel, el papel se destruye, pero no se está destruyendo la fórmula. Y mejor ejemplo lo constituyen la propiedad intelectual, por ejemplo, los poemas, ¿verdad? En la otra sección alguien me decía, no, pero los poemas son bienes corporales porque están impresos en un libro, y si yo rompo el libro se los destruyo. No es cierto. Yo puedo quemar una edición de libros, ¿verdad? Y definitivamente las producciones intelectivas no se extinguen por destrucción, ¿verdad? Yo les pongo el ejemplo de ese hermoso poema de don José Batres Montúfar, el Yo pienso en ti. Fíjense que cuánto tiempo tiene. Al principio no era impreso con frecuencia, ¿verdad? Sino fue hasta este siglo cuando se dieron cuenta de la belleza. Lo recuerdan, ¿verdad? Yo pienso en ti, tú vives en mi mente sola, fija, sin tregua, a toda hora, etc. Entonces, la propiedad intelectual y la propiedad industrial son ejemplos de los bienes incorporales, ¿no? Un poema, por ejemplo, es la manifestación de un sentimiento, pero no es algo abstracto, no es algo concreto, ¿no? Por su determinación les explicaron que hay bienes genéricos y bienes específicos. Los bienes genéricos son aquellos a los que se alude trayendo a cuenta sus circunstancias más comunes, y los específicos, por el contrario, se identifican de manera prolija y detallada, para que no se confundan.
Imagínense ustedes que un notario consigna en un instrumento público que el deudor cumplirá la obligación entregando un vehículo. La palabra vehículo es un término genérico y dentro de él caen muchas manifestaciones. Entonces, ¿cómo va a cumplir el deudor entregando un vehículo? Tal vez entregando un helicóptero, o un avión, o un barco, o unos patines, o una bicicleta, o una moto, o un motor. Es impreciso, ¿verdad? Porque el término al que yo aludí, que es vehículo, se refiere a un aditamento que nos permite la traslación de un lugar a otro de nosotros, o de mercadería, o de carga, ¿verdad? Pero sí, por el contrario, yo consigno en la escritura pública que el deudor cumplirá entregando un vehículo marca BMW, año 2024, de color verde, con tapicería de cuero negro, etcétera, ¿verdad? Lo describo puntualmente. Ese es un bien específico. El bien genérico no se identifica con precisión y el bien específico se detalla a tal manera que no hay posibilidad de confusión. Por sus posibilidades de sustitución, les explicó el licenciado Santiago, y lo hago ahora yo, que hay dos tipos de bienes: los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Los fungibles son los que pueden ser sustituidos por otros de igual naturaleza. No hay problema porque son comunes, ¿verdad? Como los granos básicos, como el azúcar, como la sal. Yo voy al súper a hacer algunas compras y compro una mearroba de azúcar, ¿verdad? Y cuando estoy trasladando las cosas, llevo la carretilla para meter lo que compré en el baúl de mi vehículo. Tomo mal el azúcar y la derramo, se cae al piso y acaba de llover. Y claro que puedo recogerla, pero eso sería falta de asepsia, es una cochinada. Entonces, con el dolor de mi bolsillo, regreso y compro otra roba. No hay problema, porque es un bien que puede sustituirse. Ese es un bien fungible. Pero hay bienes que no son fungibles. Bienes que no pueden ser sustituidos porque tienen una identidad propia, como las obras de arte. Por ejemplo, la Última Cena de Leonardo está pintada al fresco en una pared del prefectorio de Santa María. Es grande, ¿verdad? De varios metros. Y fíjense que pasó muchos avatares, muchas vicisitudes, porque cuando Napoleón invadió Italia, ¿verdad?, tomó ese prefectorio y el lugar en donde está la pintura, donde está el fresco, lo convirtió en una caballeriza y después en una cocina. Y el fresco pervivió, ahí aparece las reproducciones en los comedores de la mayor parte de casas, ¿verdad? Está Jesús y sus discípulos, por cierto, que acaba de generar mucha controversia con las comunidades, ¿verdad? La Última Cena. Pero si se hubiera perjudicado, si se hubiera menoscabado o si se hubiera destruido, no podríamos ir a traer a Leonardo, ¿verdad?, para que la repusiera, porque ya estaba muerto, ¿verdad? Es algo único, es un bien no fungible. O, por ejemplo, La Piedad de Miguel Ángel, aquel grupo escultórico tan impresionante donde está Jesús recién descendido de la cruz en brazos de su mamá, de la Virgen, ¿verdad? Ese grupo escultórico lo prestaron a la Feria de Nueva York hace como 30 años, una cosa así, más tal vez, más. Pues un psicópata. Es que les perdió sus perritos, entonces ellos estaban viendo cómo buscarlos, y buscaban su número de teléfono para cualquier información. Por favor, apaguen el micrófono que no tiene abierto. Bueno, entonces les explicaba que ese es un grupo una escultura no fungible, ¿verdad? Fíjense que un psicópata se subió al atril donde se encontraba y la atacó con un martillo y le causó destrozos a los dedos de la Virgen, a Jesús, a la estatua en la orejita, ¿verdad? Y entonces, si lo hubiera destruido, ya no se podía sustituir, ¿verdad? Quien la había esculpido y le había dado ese carácter de única era Miguel Ángel, ya estaba muerto.
Entonces, esa es la diferencia entre los bienes fungibles y no fungibles. Los fungibles pueden ser sustituidos y los no fungibles no. Por sus posibilidades de uso repetido, los bienes pueden ser consumibles y no consumibles. Los consumibles son los que desaparecen con el primer uso. Hay bienes que lamentablemente desaparecen con el primer uso, como por ejemplo la gasolina, ¿verdad? Combustiona y ya desapareció. Entonces, es un bien consumible, ¿verdad? Los bienes no consumibles son los que se pueden utilizar reiteradamente, como por ejemplo la ropa, ¿verdad? Independientemente de la tela de la que se trate, pues dura, ¿verdad? Hay algunas ropas muy duraderas que duran hasta años, ¿verdad? Entonces, esos son los bienes no consumibles. Los bienes no consumibles están sujetos al deterioro y van a desaparecer en un momento dado, pero no en el primer uso, ¿verdad? Por ejemplo, ropa consumible, pues por supuesto hay, ¿verdad? Como los pañales desechables de los solo se pueden usar en una oportunidad, ¿verdad? Y claro, tal vez se podrían lavar, pero no es aconsejable, ¿verdad? Una vez los usan los niños y se manchan, ya no se pueden utilizar o no se deben utilizar. Por sus posibilidades de fraccionamiento, que es el punto de vista número 5, los bienes pueden ser divisibles e indivisibles. Fíjense que lógicamente los bienes divisibles son los que son susceptibles de fraccionamiento, de división, y los indivisibles no pueden dividirse porque su naturaleza sufre menoscabo. Hay un punto de vista que yo deseo destacar. Fíjense que para las ciencias naturales todo es divisible. Vean lo que dice la ciencia, por ejemplo, respecto a la molécula, ¿verdad? Que está conformada por átomos y los átomos por protones, neutrones, etcétera, ¿verdad? Y se puede dividir. Todo se puede dividir para las ciencias naturales, pero para el derecho no. El derecho vincula la consideración de divisibilidad con la funcionalidad. Cuando algo yo lo divido y ya no funciona, entonces es indivisible. Por ejemplo, un reloj. Yo tengo este reloj aquí, se los muestro. Lo quiero dividir y tomo un martillo y le doy un golpe y lo destrozo, ¿verdad? Lo dividí en saber ni cuántas partes, pero ya no sirve. Entonces, este es un bien indivisible porque deja de funcionar. En tanto que dejan de funcionar, ya no son divisibles. Lo será divisible, por ejemplo, un terreno, ¿verdad? Se reduce el área, pero yo lo divido en 3 para dárselo a 3 parientes míos, ¿verdad? Al pariente A, B y C. Entonces, ese es un bien divisible. Y el último punto que vieron con el licenciado Santiago fue la clasificación de los bienes por su existencia en el tiempo. De conformidad con este criterio, hay bienes presentes y bienes futuros. Los bienes presentes son los que tienen actualidad, que existen en este momento, ¿no? Que los vemos, ahí está mi celular, ahí está mi carro, esos son bienes presentes. Y los bienes futuros, lógica y obviamente, son los que van a existir en el porvenir. Pero siempre que haya una certeza de que van a existir para que produzcan efectos jurídicos. Fíjense que hay bancos de avío agrícola en donde se les proporciona préstamos a los agricultores y la garantía es la cosecha que van a producir. Le dan un préstamo para que siembren semillas de papaya, de limones o de piñas y la cosecha futura es la garantía. Claro, el banco va a ejercer una supervisión para que el dinero no sea utilizado en otros menesteres, pero esos son los bienes futuros, ¿verdad? Debe existir una cuasi convicción de que van a tener existencia, porque si no, no tiene trascendencia para el derecho. Ahí se quedaron ustedes con el licenciado Santiago. Yo voy a proseguir y a concluir la clasificación. Me toca referirme al punto de vista número 7, que es por su existencia en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento. Ahí dice desplazamiento, pero faltó la S, ¿verdad? Desplazamiento. Fíjense que
Hay dos tipos de bienes. En atención a este criterio, los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿Cuál es la diferencia entre un mueble y un inmueble? El mueble puede trasladarse de un lugar a otro sin que su naturaleza se afecte. Por ejemplo, la silla de mi escritorio, esta que estoy utilizando, me la puedo llevar para allá, para acá o para cuidar, ¿verdad? Y no sufre ningún deterioro porque la traslado de un lugar a otro con los cuidados que eso conlleve, por supuesto, ¿verdad? Un vehículo es un bien mueble, ¿verdad? Porque puedo trasladarla de un lugar a otro y su naturaleza no sufre menoscabo, a menos que haya un accidente o un incidente. Un libro es un bien mueble, lo traslado de un lugar a otro, el celular es un bien mueble. Esos son los bienes muebles, los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo, sin que su naturaleza se afecte. Y hay bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son los que no pueden trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza se altera. Por ejemplo, pues yo vivo lejos de mi lugar de trabajo, vivo acá en San Lucas, o sea, es un calvario irse para la capital. Mi oficina está en la zona 9 y la ciudad universitaria está en la zona 12. Entonces decido en un momento dado, no, ya es imposible, esto del tráfico es un tormento, ¿verdad? Entonces me voy a llevar la casa para la zona 12 y quiero trasladar la casa y el terreno, ¿verdad? Entonces lo que llevo para allá son un montón de escombros, dejo aquí un hoyo y aquí será la sede, ¿verdad? Lo que llevo, repito, son escombros, porque yo no puedo trasladar un inmueble de un lugar a otro, porque su naturaleza se afecta. Entonces adviertan la diferencia entre un mueble y un inmueble. El mueble sí se puede trasladar de un lugar a otro y su naturaleza no se afecta. Y el inmueble no puede trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza se menoscaba. Hay una clasificación de los inmuebles que es la que les presento acá y es a la que me voy a referir de manera breve seguidamente. Está consignada en el 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 y 7.2.4. Hay inmuebles por naturaleza, inmuebles por incorporación, inmuebles por destino e inmuebles por analogía. Los inmuebles por naturaleza son los inmuebles por excelencia, como quien dice, son los meros inmuebles. Y dentro de los inmuebles por naturaleza solo figuran dos, el suelo y el subsuelo. Esos, repito, son los puros inmuebles, ¿verdad? Pero también hay inmuebles por incorporación. Los inmuebles por incorporación son los que están adscritos a los inmuebles por naturaleza de manera permanente, como por ejemplo el edificio donde recibimos clase, que es el S12. Ese edificio tiene sus cimientos y está adherido al suelo de manera permanente. Es un inmueble por incorporación. Por eso les he señalado acá que los edificios son inmuebles por incorporación. A diferencia, ustedes han visto unas construcciones, creo que ahora ya no hay muchas en la ciudad universitaria, que eran unas meras cajitas, ¿verdad? Donde se situaban negocios que venden café o pastelillos o comida, ¿verdad? Sobre todo gaseosas, ¿verdad? Entonces, no tenían cimientos, al punto de que las cargaban y se las llevaban de un lado para otro. Eso no es un inmueble por incorporación, porque no tiene cimientos. Entonces, los inmuebles por naturaleza son el suelo y el subsuelo. Y los inmuebles unidos al suelo y al subsuelo, que son las construcciones, como los edificios, son inmuebles por incorporación. Fíjense que hay inmuebles por destino, y les ruego su atención a esto, que a veces genera alguna confusión. ¿Cuáles son los inmuebles por destino? Fíjense que los inmuebles por destino
son bienes muebles, pero están destinados a la explotación de un bien inmueble. Puesto así parece un galimatías, ¿verdad? Un enredo de palabras, pero les pongo un ejemplo. Un tractor, una rastra, un arado, una desmontadora, son aparatos al servicio de una finca. Realmente son muebles, porque el tractor puedo llevármelo yo a otro lado, ¿verdad? Y lo mismo el arado o la desmontadora. Pero como están al servicio de una finca, se consideran que forman parte de la misma. Son inmuebles por destino, porque son muebles, pero como están destinados al servicio de un inmueble, se consideran también inmuebles. Esos son los inmuebles por destino. Por analogía, los inmuebles por analogía son derechos que recaen sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, yo acudo a un banco y solicito un préstamo. Por favor, préstenme 100,000 quetzales. Bueno, se los vamos a prestar. Pero usted tiene que darme una garantía. Bueno, les doy en garantía mi casa. Perfecto. Esa garantía se llama hipoteca. Yo estoy dando mi casa en hipoteca. El banco ya tiene un derecho sobre mi casa. Si yo no pago, me inicia un juicio ejecutivo y vende mi casa en pública subasta, ¿verdad? Y si no hay ningún comprador, se le adjudica al banco. Entonces, ese derecho que tiene el banco sobre mi casa, porque me dio un préstamo que se llama hipoteca, entonces ese es un inmueble por analogía. Entonces, repito lo que he dicho en esta clasificación. Por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento, hay dos tipos de bienes. Los bienes muebles, que son los que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que su naturaleza se afecte. El escritorio, como la mesa, como el sofá, como la cama, como la librera, como los libros, como el celular. Pero hay bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro, porque su naturaleza se altera. Ya les puse el ejemplo un poco extremo y tal vez un tanto pedestre, de que yo quiero trasladar mi casa por allá por la facultad, por la zona 12. No la puedo trasladar, ¿verdad? Me llevaré un cúmulo de tierra, ¿verdad? Y de residuos de cemento, de ladrillos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los inmuebles. Y los inmuebles son objeto de una clasificación. Hay inmuebles por naturaleza, dentro de los cuales se sitúa el suelo y el subsuelo. Inmuebles por incorporación, los que están adheridos, pegados, unidos al suelo, de manera permanente, como los edificios. El inmueble por destino son muebles destinados a la explotación de un inmueble, como por ejemplo, dije yo, el arado, la rastra, los tractores, que están al servicio de una finca. Los mismos semovientes, ¿verdad? Un hato lechero o un rebaño de ovejas que están ahí en la finca porque yo los exploto ahí, los semovientes me dan leche, el rebaño lo voy a escaldar y me va a dar el lana, ¿verdad? Entonces están al servicio de la finca y se consideran inmuebles por destino. Los inmuebles por analogía son los derechos que recaen sobre bienes inmuebles, como la hipoteca, ¿verdad? A la que yo hice alusión hace unos minutos. El criterio número 8. Por su constitución, los bienes pueden ser singulares y universalidades. Ya se recuerdan ustedes el accidente gramatical, ¿verdad? Del número, ¿verdad? Hay un número singular y un número plural. El número singular se refiere a un solo ente y el plural a varios, ¿verdad? Entonces, por su constitución, los bienes pueden ser singulares cuando constituyen una unidad, como un libro, como un celular, como un vehículo. Esos son bienes singulares. Pero los bienes singulares, a su vez, pueden ser bienes simples y compuestos.
El bien singular simple es el que se refiere a un todo orgánico, y el bien singular compuesto se refiere a la unidad de varios simples. Pero mejor pongo un ejemplo, ¿verdad? Para que lo entendamos con claridad. Un bien singular simple, para utilizar un ejemplo sencillo, puede ser un ladrillo o un bloque. Ese es un bien singular simple. Pero si yo tomo el ladrillo, o tomo el bloque y tomo mezcla, ¿verdad? Argamasa, y los uno, ¿verdad? Y levanto un muro, hago una pared, ese es un bien singular compuesto. Pero adviertan algo que es muy importante. El bien singular compuesto está conformado de varios simples, pero está unido materialmente. Yo hablé que hace un minuto que el singular simple es un ladrillo o un bloque. Y el bien singular compuesto se conforma con la unidad de varios simples, pero unidos con la mezcla, con la argamasa, para formar un todo unido, unificado. Hago esta referencia porque eso distingue las universalidades de los bienes singulares compuestos. Los bienes singulares compuestos se conforman, repito, de bienes singulares simples unidos materialmente, ¿verdad? Las universalidades son los sustantivos universales. Se refieren a bienes que están conformados por varios elementos, por otros bienes, pero no están unidos físicamente, sino funcionalmente. Por ejemplo, una universalidad es una biblioteca. Yo hablo de una biblioteca y en la biblioteca hay 2000 ejemplares, 2000 libros, pero los libros no están unidos. Son independientes, son autónomos. Por ejemplo, yo hablo de una orquesta. Una orquesta, y la orquesta está formada por una trompeta, un saxo, timbales, la batería, varios elementos, varios instrumentos, pero no están unidos físicamente. Sin embargo, se habla de una orquesta o de un rebaño, y el rebaño está conformado por 50 ovejas, pero las ovejas no están pegadas, unidas, adheridas, adscritas. Son seres vivientes autónomos, ¿verdad? Entonces vean la diferencia. El bien singular es una unidad, puede ser simple como el ladrillo o el bloque, y el bien singular compuesto es una sucesión de bienes simples, pero sí están unidos, están pegados. Las universalidades no. Las universalidades son una unidad conformada por elementos autónomos como la biblioteca con el montón de libros, como la orquesta conformada por varios instrumentos, etc. Por la jerarquía en que entran en relación, los bienes pueden ser principales y accesorios. Fíjense que el término accesorio lo utilizamos con suma frecuencia, ¿verdad? Los accesorios de la cocina, ¿no? Los accesorios de la oficina, y regularmente los entendemos como el complemento de un bien más grande, ¿verdad? Pero fíjense que en derecho eso se presta a discusión, porque hay 3 criterios para discernir cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio. Aquí aparecen criterios para establecer la diferencia: el criterio de la independencia, el criterio de la importancia y el criterio del valor. Y la situación cambia según que apliquemos tal o cual criterio. Analicemos el criterio de la independencia. Ser independiente quiere decir no estar sujeto a otra voluntad, dependiente de algo. Bueno, hay un ejemplo para explicar el criterio de la independencia y poder establecer cuándo un bien es principal y cuándo es bien accesorio. Un ejemplo muy conocido, el de los botones y la camisa. ¿Cuál es el bien principal en esos dos bienes que entraron en relación, en la camisa y los botones? ¿Será el bien principal la camisa o será el bien principal los botones?
¿Cuál es el bien independiente? La camisa, ¿verdad? Porque la camisa puede subsistir sin los botones. Incluso hay camisas que no tienen botones, esos que les llamamos playeras, ¿verdad? Pero los botones no tienen ningún objeto si no están adheridos a la camisa, ¿verdad? Si yo le regalo a alguien una camisa sin botones, le será útil. Pero si le digo a alguien, mira, toma este botón para que lo utilices, pues para sustituirlo en otra camisa será valedero, pues, pero el botón en este caso sería el accesorio, porque no es independiente, es dependiente. Y la camisa sería el bien principal. Repito, si dos bienes entran en relación y uno es independiente y el otro dependiente, el primero, o sea, el independiente será el principal y el dependiente será el accesorio. Hay otro criterio para establecer esta diferencia, el criterio de la importancia. Si dos bienes entran en relación, el bien más importante es el principal y el menos importante es el accesorio. Utilizo también en este caso un ejemplo de la doctrina, una casa con sus lámparas, ¿verdad? Sus focos que alumbran y en la noche me son útiles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el bien principal y cuál es el bien accesorio en atención a su importancia? Pues es más importante la casa, ¿verdad? Por una serie de razones. Ahí resido, ahí pernocto, ahí me guarezco. Puede ser que la casa no tenga lámparas, ¿verdad? Porque no haya luz eléctrica y me ilumino con antorchas o con candelas. Entonces es más importante la casa que las lámparas, ¿verdad? Porque yo puedo tener las lámparas y vivo abajo de un árbol y no me servirán para nada. Entonces es más importante la casa y consecuentemente la casa será el bien principal y las lámparas serán el bien accesorio. Y el último criterio es del valor. Si dos bienes entran en relación, el bien más caro será el principal y el bien más barato será el accesorio. Por ejemplo, en un reloj de pulso, en un reloj con pulsera como este que yo tengo en la mano. Si se trata de un reloj de esos sumamente complejos, ¿verdad? Como los Rolex, ¿verdad? Que son de oro y que tienen incrustadas piedras preciosas, al que le pongo una pulsera barata, ¿cuál será el bien principal? El más caro, el Rolex, ¿verdad? Y la pulsera, como es de esas comunes y corrientes, ese será el accesorio. Pero se ocurre al revés, ¿verdad? Que yo tengo un relojito barato, como repito, como el que tengo en mis manos en este momento, y tiene una pulsera de oro con incrustaciones de rubíes, de esmeraldas. Entonces, la pulsera será más cara que el reloj, y consecuentemente la pulsera será el bien principal, y el reloj será, por ser más barato, el bien accesorio. Entonces, repito, por la jerarquía en que entran en relación, los bienes pueden ser principales y accesorios. Y para determinar esa condición, cuando un bien es principal y cuando es accesorio, hay tres criterios: el de la independencia, el de la importancia y el del valor. Si dos bienes entran en relación según el primer criterio, el bien independiente será el principal, como la camisa, ¿verdad? Y el bien dependiente será el accesorio, como los botones. Y el segundo criterio para determinar o deslindar esas calidades de principal y de accesorio es el de la importancia. Si dos bienes entran en relación, el más importante será el principal y el menos importante será el accesorio, como el ejemplo de la casa con las luces, ¿verdad? La casa es más importante, consecuentemente será el bien principal y las lámparas serán el bien accesorio. Y por último, el del valor. Si dos bienes entran en relación, el bien principal será el más caro y el menos caro será el accesorio. Ahora, por sus posibilidades de trágico
que es el criterio número 10. Hay dos clases de bienes: los bienes dentro del comercio y los bienes fuera del comercio. Los bienes del comercio son los que se pueden transmitir de una persona a otra porque la ley lo permite, porque no hay obstáculos para ello, ¿verdad? Como por ejemplo, yo voy al súper y compro leche, compro sopas, compro café, compro satisfactores que no están prohibidos por la ley, están dentro del comercio, ahí los venden para todos los ciudadanos. Los bienes fuera del comercio son aquellos que tienen limitaciones o valladares o prohibiciones legales, ¿verdad? Como los fármacos, los estupefacientes, las drogas, ¿verdad? En el otro salón alguien me decía, pues las drogas son de comercio porque se pueden adquirir en tales lugares. Bueno, eso es de hecho, pero de derecho no se puede porque hay una prohibición. Son sustancias, los estupefacientes, particularmente las drogas, no pueden comprarse legalmente, ¿verdad? Miren lo que le pasó al Mayo Zambada. Entonces, no se puede, ¿verdad? Aunque en la práctica eso ilícitamente se realice. Entonces, los bienes dentro del comercio son los que se pueden comerciar porque no hay limitación legal. Y los bienes fuera del comercio no puede ocurrir eso porque hay una prohibición. Y finalmente, para concluir la exposición de esta noche, por el titular de la propiedad hay bienes del dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son del Estado, ¿no? Es decir, son de todos los ciudadanos. Nos pertenecen porque se han ido estructurando con el pago de nuestros impuestos. Pero hay bienes de uso público común que los podemos usar todos, como las calles, ¿verdad? Como las carreteras, son de uso público común. Pero hay bienes también de uso público no común, como las reliquias arqueológicas. Por ejemplo, yo decido irme de vacaciones al Petén, ¿verdad? Tengo unos días y voy a ir a Tikal. Y me sorprendo que regularmente los hoteles allá son carísimos, ¿verdad? Pero ahora están más caros que nunca, entonces no me puedo alojar en ninguna parte. Entonces me voy al templo del Gran Jaguar, porque eso es patrimonio nacional. No puedo, porque ese es de uso público no común, es una reliquia y no puedo utilizarlo para una finalidad particular. Entonces, los bienes de dominio público son los del Estado. Hay de uso público común, como las calles y las carreteras, y de uso público no común, que son las reliquias arqueológicas, y les daré a conocer los otros que señala nuestro código el próximo jueves. Y los bienes de dominio privado son los bienes de los particulares, ¿verdad? Es la propiedad privada propia de este sistema. Nos quedamos ahí. Solo quiero indagar, perdónenme, algo que les quiero comentar. ¿Cuántos ingresar? De todas maneras son muy pocos. Fíjense que ingresaron 118 personas, pero eso me posibilita concluir en que no hay problema con la plataforma, porque algunos otros colegas me dijeron que no era posible que ingresaran más de 100, pero yo llamé al ingeniero Dick y me dijo, no es posible, te vas a dar cuenta que no hay problema. Entonces venturosamente no lo hubo, como espero que no lo tengan y que descansen tranquilamente para estar reposados y dedicarse a sus labores mañana con todo entusiasmo. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena noche. Fue un gusto estar con ustedes, los saludaré el jueves. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche.